¿Crees que tu vida es difícil? No durarías ni un solo día en la época medieval. Las comodidades modernas nos han vuelto blandos, y lo que la gente medieval enfrentaba a diario te dejaría en shock. Hablemos de la comida medieval, cosas que te harían correr de vuelta al siglo XXI más rápido de lo que puedes decir McDonald's. Primero, olvídate de todo lo que has visto en películas sobre grandes banquetes con enormes piernas de pavo. Para la gente común, las comidas eran insípidas, aburridas y a menudo peligrosas. La mayoría de las personas comía una dieta tan emocionante como ver secar pintura. Los campesinos vivían principalmente de algo llamado pottage, básicamente una sopa aguada y triste, hecha con cualquier vegetal que pudieran cultivar, cocinada en la misma olla durante días. Era la versión medieval del guiso misterioso de mamá, excepto que en lugar de esconder vegetales, escondía gorgojos y tierra. El pan era el alimento principal para casi todos, pero no era el esponjoso y rebanado que disfrutamos hoy. El pan medieval era denso, oscuro y a menudo estaba lleno de cosas no deseadas. La harina se molía típicamente entre ruedas de piedra, lo que hacía que fragmentos de piedra terminaran en la mezcla. Las personas de aquella época tenían dientes más fuertes, no por buenos genes, sino por masticar constantemente una masa que básicamente contenía piedras. Aquí va un dato aterrador. Mucho del pan contenía cornezuelo, un hongo que crece en el centeno. El envenenamiento por cornezuelo podía causar alucinaciones, sensaciones de ardor y a veces la muerte. Algunos historiadores creen que este tipo de envenenamiento pudo haber contribuido a la histeria de las cacerías de brujas, porque pueblos enteros comenzaban a alucinar al mismo tiempo. Imagínate pensar que tu vecino es una bruja, cuando en realidad tu panadero solo necesitaba limpiar su equipo. La carne era un lujo para la mayoría. Cuando lograban conseguirla, a menudo estaba al borde de pudrirse porque no había refrigeración. Para disfrazar el sabor de la carne en descomposición, usaban muchas especias, si podían pagarlas. De lo contrario, solo te tapabas la nariz y esperabas lo mejor. La regla de los 5 segundos en la Edad Media era más como la regla de los 5 días. ¿Y lo peor? Ni siquiera podías tragar esa comida horrible con agua, porque beberla te enfermaba. La mayoría de las fuentes de agua estaban contaminadas con desechos humanos y otras porquerías. En su lugar, todos, incluidos los niños, bebían cerveza o ale. No era la cerveza fuerte que tenemos hoy, sino una versión más débil que era más segura que el agua, porque el proceso de fermentación mataba los gérmenes. Un estudio encontró que el campesino medieval promedio consumía cerca de 8 pintas de cerveza al día. Los niños de tan solo 5 años bebían cerveza regularmente con cada comida. Los niños medievales no necesitaban identificaciones falsas para beber alcohol. Las necesitaban para conseguir agua. El pescado también era un alimento común, pero usualmente se conservaba seco o salado, ya que el pescado fresco se descomponía rápidamente. Las personas que vivían cerca de la costa podían conseguir pescado fresco, pero para quienes vivían tierra adentro, el pescado llegaba con días o semanas de antigüedad. Solo el olor ya te noqueaba. Para este punto, probablemente ya se te esté revolviendo el estómago, lo que nos lleva perfectamente al siguiente horror medieval: el baño. Para la persona promedio, ir al baño significaba usar una vasinilla, básicamente un cuenco o balde que se guardaba debajo de la cama. Una vez lleno, podías vaciarlo tú mismo o esperar a que alguien lo recogiera. ¿Y a dónde lo vaciaban? Usualmente por la ventana, directo a la calle de abajo. La versión medieval de "cuidado abajo" no era por objetos cayendo, sino por excrementos voladores. Lo común era gritar "Gardilou" antes de lanzar los desechos por la ventana. Esta advertencia venía del francés garde à l'eau, que significaba "cuidado con el agua", aunque en realidad se referían a algo mucho menos agradable. Esta práctica era tan común que en algunas ciudades medievales había reglas. Solo se podía tirar los desechos por la ventana después de las 10 de la noche. Si tenías la suerte de visitar un castillo, podrías encontrar algo llamado garderobe, esencialmente un agujero en un asiento de piedra que dejaba caer los desechos directamente por la pared del castillo. En el castillo de Dover, arqueólogos encontraron un garderobe que dejaba caer los desechos a casi 21 metros de altura. Reyes y reinas podrían haber tenido tronos, pero sus baños eran simplemente agujeros con corriente de aire. Para quienes no podían esperar a llegar a casa a su vasinilla, las opciones eran sombrías. Las zonas públicas a menudo tenían lugares designados donde la gente se aliviaba,
creando lo que hoy llamaríamos alcantarillas a cielo abierto. En Londres había lugares llamados letrinas comunes, construidas sobre los ríos, pero eran escasos. El trabajo de recoger y deshacerse de los desechos humanos recaía en trabajadores con el desafortunado título de agricultores de excremento, dung farmers. Estos valientes recogían los residuos de los pozos sépticos y los llevaban fuera de las murallas de la ciudad. Solo podían trabajar de noche, y el olor se les pegaba tanto que no se les permitía entrar en lugares públicos. A pesar de las condiciones horribles, en realidad eran bien pagados. Ganaban alrededor de 4 veces lo que ganaba un trabajador común. El olor de las ciudades medievales era legendario. El río Támesis, en Londres, estaba tan contaminado con desechos que se describía como un monstruo del hedor. ¿Papel higiénico? Olvídalo. La gente usaba lo que tuviera a mano: hojas, musgo, su mano izquierda, o, si eran ricos, pedazos de lana o cáñamo. Los romanos usaban esponjas en palos que enjuagaban en vinagre o agua salada, pero ese conocimiento se perdió en gran medida en la Edad Media. Después de pasar el día bebiendo cerveza para evitar enfermedades por el agua, y luego no encontrar un lugar decente donde hacer tus necesidades, estarías más que listo para regresar al siglo XXI. Pero el tema del baño era solo una de las muchas realidades brutales que hacían de la vida medieval una prueba diaria de supervivencia. Un agricultor típico araba los campos con herramientas de madera tiradas por bueyes, plantaba semillas a mano y cosechaba los cultivos con hoces básicas. Durante la temporada de cosecha, los campesinos trabajaban jornadas de 16 horas bajo el sol abrasador. Registros de la Inglaterra medieval muestran que un trabajador agrícola típico quemaba más de 4.000 calorías al día solo por el esfuerzo físico. Los campesinos medievales no necesitaban membresías en el gimnasio, solo necesitaban sobrevivir al martes. ¿Querías convertirte en artesano calificado? Mejor empezabas joven. El aprendizaje comenzaba típicamente a los 7 años, cuando los niños eran enviados a vivir con un maestro artesano. Estos jóvenes aprendices trabajaban 6 o 7 días a la semana durante hasta 14 años antes de poder convertirse en oficiales. Los orientadores vocacionales medievales tenían un diagrama muy simple. ¿Puedes levantar cosas pesadas? Si la respuesta era sí, eras agricultor. Si no, muerte temprana. Algunos trabajos estaban destinados específicamente a los pobres y desesperados. Los Link Boys eran niños que llevaban antorchas para alumbrar el camino de los ricos por la noche. Los Pure Finders recogían excremento de perro para venderlo a los curtidores. La paga para la mayoría de los trabajos apenas cubría la supervivencia básica. Un jornalero en la Inglaterra medieval podía ganar 1 o 2 peniques por día, apenas lo suficiente para comprar 2 hogazas de pan. El salario mínimo no era un concepto. El concepto era lo mínimo necesario para no morir antes de terminar tu trabajo. Con trabajos tan exigentes físicamente y mala nutrición, el cuerpo se desgastaba rápidamente. La enfermedad estaba en todas partes, la medicina prácticamente no existía, y lo que pasaba por atención médica hoy sería considerado tortura. El WebMD medieval tenía solo un diagnóstico para todo: probablemente vas a morir. Un simple resfriado o gripe que hoy tratamos con descanso y medicamentos de venta libre podía ser una sentencia de muerte. Sin comprensión de los gérmenes o infecciones, los medievales creían que las enfermedades venían del aire malo o de un desequilibrio de los 4 humores corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. ¿Fiebre? Hora de sangrías. Esto implicaba cortar una vena y dejar que la sangre cayera en un cuenco. Los médicos medievales tenían una solución para todo. Tienes demasiada sangre, déjame arreglar eso. Las sanguijuelas eran otro tratamiento popular. Estos parásitos chupadores de sangre se aplicaban en la piel para extraer la sangre mala. Un texto médico recomendaba usar 70 sanguijuelas a la vez para ciertas condiciones. La tasa de mortalidad por enfermedades era asombrosa. Alrededor del 30% de los niños moría antes de los 5 años, y la esperanza de vida promedio era de entre 30 y 40 años. La peste bubónica mató aproximadamente al 50% de la población de Europa a mediados del siglo XIV. Los problemas dentales eran especialmente horribles. Sin cepillos adecuados ni comprensión de la higiene bucal, la caries era común. Los dentistas medievales no necesitaban citas, solo esperaban hasta que alguien gritara lo suficientemente fuerte como para ser escuchado en todo el pueblo.
Si te ha gustado el video, dale a like y suscríbete para más. También comenta qué es lo que más Ye ha impactado del video. Y si te gustaría ver una segunda parte, hasta el próximo video.